Queridas Caterinas, compartimos una alegría que nos trasciende, como ocurre con todas las obras de Dios, pero en este caso, como es la vida de Santa Catalina, estamos ante un verdadero prodigio de la gracia. Asistimos a la elevación que hace Dios al hombre hasta introducirlo dentro de sí mismo. Dios queda dentro del hombre, habitando en el hombre, viviendo en el hombre. Y el hombre queda dentro de Dios, viviendo en Dios y participando de la vida divina que Él le comunica. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Sí, celebramos el 50º año de la proclamación de Santa Catalina como doctora de la Iglesia. Leyendo la homilía que con tal ocasión pronunció San Pablo VI, quedé impresionada de su síntesis tan profunda, bella, doctrinal y certera. En uno de sus párrafos se interroga: ¿cuáles son las líneas características y los temas dominantes de su magisterio ascético y místico? Nos parece, continúa, que Catalina es la mística del Verbo encarnado y sobre todo de Cristo crucificado. Catalina de Siena fue la pregonera de la virtud redentora de la sangre adorable del Hijo de Dios, derramada sobre el leño de la cruz con amor desbordante para la salvación de todas las generaciones humanas. La santa veía fluir continuamente esta sangre del Salvador en el sacrificio de la misa y en los sacramentos. ¿Cuál me parece que es hoy su mensaje para nosotras? Su misión eminentemente apostólica. Su experiencia vital de Cristo crucificado, con la que concluye cada una de sus cartas, Jesús dulce, Jesús amor, es el contenido que ella vuelca en las almas. Contemplar este rostro, el del único Salvador del mundo, conocerlo a Él y el poder de su resurrección, es la clave de salvación para el hombre de todos los tiempos. Aquí está el horizonte fecundo de Catalina. Fundamento, centro, sentido y meta de su existencia. Una participación del ser y la vida de Dios para comunicarla. La gracia. Un don que hemos de suplicar también nosotros como el mejor de los regalos para transmitirla así, como el mayor de los obsequios a los demás. La encarnación de Dios por amor a ella la enardece en ansias de imitarle y hacerse como Él. Desea las virtudes de Jesús, sus sentimientos, como esposa fiel. Con Santa Catalina, Jesús cambió el corazón de manera sensible, pero con todos los santos, Cristo realiza de algún modo esta transformación. Ya no saben amar, ni querer, ni sentir, sino desde ahí, que viene a ser la propia vida, suplantando al propio yo en lo que tiene de propio. Toda de Cristo. El amor afectivo es el que conduce a la igualdad entre los amantes, que es lo propio de la amistad o el desposorio. El rostro de Cristo crucificado para Catalina se identifica con Jesús dulce, Jesús amor, quien se encarnó cargando incluso el aspecto del pecado para que nos uniéramos a su divinidad. Es el tesoro inagotable y la verdadera fuente de su alegría. El objeto de atracción de Santa Catalina, Jesús y su Evangelio. Esta verdad y belleza, que son causa de su contemplación, son al mismo tiempo el bien de su inteligencia
y bajo este aspecto de bien mueve su apetito. Una connaturalidad en la que se recrea y perdura y desde la que se desborda. Como afirma San Alberto Magno, el contemplativo ve al mismo Dios. La presencia del objeto amado es causa del deleite, Jesús dulce. Y cuanto más bueno y más bello es el objeto que se ama, tanto más se goza en contemplarle, Jesús amor. El amor fluye espontáneamente, como dice Santo Tomás. Cada uno se deleita cuando alcanza aquello que ama. Del deleite proviene el amor, pero el conocimiento es causa del amor. Ella misma expresará: encerraste la grandeza de tu divinidad en la pequeñez de nuestra humanidad. Así yo he conocido en el Verbo el abismo de tu caridad. Amor incomprensible, te nos has manifestado por la efusión de tu sangre. Ella conoció el amor de Dios, pero ese amor la impulsó al del prójimo como una misma realidad. De ahí su pasión en que se ocupen de vencer al demonio y arrebatarle el señorío que ha adquirido sobre el hombre por medio del pecado mortal, en extraer el odio del corazón del hombre y en pacificarlo con Cristo crucificado y con su prójimo. La intensidad de este amor no admitirá debilidades como el amor compasivo a sí mismo, la blandura, los automiramientos, la pusilanimidad, el temor servil, el contemporizar. Vive en Dios y de Dios, más que en sí y de sí. Se entrega toda, se da toda, sin tener cuenta de sí ni de sus cosas. Toda perdida, toda olvidada de sí para atender solo a Él, como reclama la verdadera amistad. Se trata, por tanto, para la santa de una reforma ante todo interior y después externa. No con guerra, sino con paz y tranquilidad, con humildes y continuas oraciones, sudores y lágrimas. Este es el mensaje de nuestra doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, luz y ejemplo. Ya ves, le dice Dios, qué gloria pierden y qué suplicio sufren los que me ofenden. Vuelve al mundo y muéstrales su extravío y el peligro que corren. La salvación de muchas almas lo requiere. No vivirás ya como antes vivías. En adelante abandonarás tu retiro y andarás por los pueblos salvando almas. Yo estaré siempre contigo. Yo te llevaré y te traeré. Yo te encomendaré la honra de mi nombre. Enseñarás mi doctrina a los grandes como a los pequeños, a los sacerdotes y religiosos como a los seglares. Yo te daré una sabiduría y una palabra a la que nadie podrá resistir. Te pondré en presencia de los pontífices y de los gobernantes de la Iglesia y de los pueblos para que confundas el orgullo de los grandes. Estando en un año mariano, ¿cómo no señalar rápidamente su extraordinario amor a la Virgen plasmado en su elevación en la fiesta de la Anunciación? Toda esta plegaria es la síntesis del amor de Dios al hombre por medio de María. Oh María, carro de fuego, tú trajiste el fuego escondido. María, ofrecedora de misericordia, dadora de paz, conquistadora del linaje humano, porque sufriendo su carne en el Verbo, fue reconquistado el mundo.
Eres un cebo puesto por Dios para prender a las criaturas racionales. Oh María, tierra fructífera. Oh María, dulcísimo amor mío. Honrar a esta gran bienhechora de la humanidad, Santa Catalina de Siena, debe ocasionar en nosotros un dinamismo nuevo, un fervor y energía en las cosas de Dios que redunda en el impulso apostólico a todos los prójimos. Que nos toque y transforme en este aniversario la virtud redentora de la sangre adorable del Hijo de Dios. Buena y fecunda celebración. Muy queridas Caterinas, en estos 15 años de la aprobación de esta fraternidad y parte de una familia carismática, herederas también, en cierto sentido, de una espiritualidad que enriquece a la Iglesia y a cada uno de ustedes. Quiero saludarlas desde Bahía Blanca, felicitarlas y ensayar algunas notas para compartir con ustedes. En primer lugar, cuando uno piensa en Santa Catalina, y disculpen si me refiero a ella, pero con ella me quiero referir a ustedes, uno piensa en la palabra reforma. En la tradición cristiana se la señala a Catalina como una especie de madre de la reforma, de la verdadera reforma. A lo largo de la historia son distintas las palabras que han querido abrazar la necesidad de volver a las fuentes, de volver al origen, de volver a la juventud de la Iglesia, al primer amor, no como una necesidad de volver a un pasado arqueológico, sino a las fuentes mismas. Y esas palabras fueron reforma, luego también con las revoluciones francesas la palabra de orden para buscar una auténtica reforma fue restauración, y luego ya antes del concilio, durante y en el posconcilio, la palabra renovación. Hoy muchos hablan de revitalización, otros de refundación, de resignificación, no importa, las palabras no alcanzan a abrazar el contenido fundamental, pero todas estas palabras son análogas e intentan lo mismo, intentan de un modo justamente análogo, de un modo sinfónico, policromático, como dice Francisco, poliédrico, a presentar distintas facetas con un contenido sustancial semejante. Eso en cuanto a reforma, que indica siempre conversión del propio corazón para poder convertir las distintas estructuras, instituciones que necesitan siempre abrazar nuevos desafíos. A esto se suma en Catalina un contenido fuerte, la virginidad, como amor transparente, como amor de entrega, como amor fiel, amor contemplativo. Aún en una intensa actividad apostólica, con toda categoría de personas. Dice Aniceto Fernández, maestro de la orden entre el año 62 y 74, tan presente en la historia original de Fasta, que pareciera que a ella fue traspasada totalmente el alma de Santo Domingo, como si ella hubiera recibido totalmente el alma de Santo Domingo. Y esto es tan importante, es una riqueza que también les compete como Caterinas. En ese sentido, el deseo de paz. Para nosotros, la paz es una persona, Jesucristo, más que un arreglo o situaciones. Y eso no significa que no valoramos la paz entre los estados, los tratados, los arreglos. Pero para nosotros, como dice San Pablo, Él es nuestra paz. A esto fue unido a los sufrimientos, la cruz. Cuando ella habla de la teoría del puente, y también ustedes están llamadas a hacer puentes y no muros, habla de las llagas en los pies, en el costado, y los besos en los pies, en el costado y los besos en la boca. Esto implica del crucificado, esto implica una comunión con el sufrimiento. Incluso su obra principal, que es el diálogo, y con esto incluso me animo a exhortarlas a dialogar
fe y cultura, dialogar con la cultura contemporánea, no solo en la actitud de condena a lo que debe ser condenado, sino sobre todo de valorar las semillas del verbo que se esconden en esta cultura, aún en sus reacciones. Cuando uno lee el documento de la Comisión Teológica Internacional del 2009 sobre un nuevo concepto de la ley natural, apela ante todo a lo que recogemos en los jóvenes, su deseo de paz, el cuidado de la casa común, la unión entre las naciones. Hay valores que son propios del corazón de la persona que están pidiendo rienda, piden rienda porque aún sin Dios se está buscando a Dios. Les aconsejo esa introducción de ese documento, nuevo concepto de la ley natural. Finalmente, en el diálogo, como dice Pablo VI en la Ecclesiam Suam, se comprometen algunas realidades. Primero, la claridad, porque el diálogo apela al ejercicio más alto de la intelectualidad humana, de todo hombre y de toda mujer. Es un ejercicio preciso y precioso de aquello que Dios ha querido hacer con nosotros, dialogar. Segundo, la afabilidad, como Jesús, que es manso y humilde de corazón, ser mansos y humildes en el diálogo con aquellos que predicamos, con aquellos que escuchamos. En tercer lugar, la confianza. Es necesario confiar en el valor de la propia palabra y confiar en la capacidad de los demás de escucharla. No desechar esa capacidad propia y capacidad ajena. Y eso es lo que sostiene el verdadero diálogo. Y finalmente, claro, la prudencia pedagógica. Uno no manipula la verdad ni hace prestidigitación con la verdad, pero sí adecua el mensaje según los destinatarios. Si soy padre de familia, jóvenes, chicos, mujeres, varones, hombres de trabajo, hombres intelectuales, uno sin cambiar el contenido de la verdad lo adecua en su forma de expresarlo al interlocutor. Recuerdo en Santa Sabina, en la capilla del Santísimo Sacramento, capilla de Santa Catalina en su momento, luego capilla del Santísimo Rosario y hoy del Santísimo. En la cúpula hay elementos que son hermosos para tener en cuenta la espiritualidad de Catalina y por lo tanto para desear que ustedes vivan lo mismo. Primero, ese anillo invisible que recibe del Señor, símbolo de la fidelidad. Fieles al Señor y fieles a la Iglesia. Segundo, la corona de espinas como una opción ante una corona regia. Ella prefiere la de espinas para poder comulgar con el sufrimiento del Señor. El sufrimiento no es el fin, pero el sufrimiento nos ayuda a comprender el sufrimiento de los demás. Tercero, ese intercambio de corazones. Ese intercambio de corazones es el símbolo de la amistad, porque somos predicadores de la amistad con la que Dios nos ama, y esa es la caridad. Y finalmente, pertenecen ustedes a una familia espiritual muy grande. Incluso el Papa Benedicto XVI, cuando habló en su catequesis, no recuerdo la fecha, por ahí la debo tener anotada, sobre Catalina de Siena, quiso hacer referencia a esa familia numerosa. Ustedes pertenecen a una familia numerosa. Fasta es una familia numerosa, donde, según decía la famosa exhortación Ecclesia in Africa, después del sínodo que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, organizó para África, decía construir la iglesia como una familia. Y como ustedes son y pertenecen a una familia con historia, de más de 50 años, en las familias donde comprendemos los sentimientos más ricos de solidaridad con los demás, de acompañamiento, de sostén, de la acusación a sí mismo, de la corrección fraterna, bueno, que en la predicación de ustedes y en su vida esté íncita esa familia. Diálogo, puente, amor, sufrimiento, lágrimas, todo eso es lo que abraza la vida de Catalina. Les deseo lo mejor, las felicito por todo lo que están haciendo alrededor de estos 15 años. No tienen solo una historia que contar, sino un gran futuro por construir. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.